Pues primeramente, buen año a todos. Bueno, Isaías es un libro precioso y me gustaría para la introducción leer tres pasajes. Tres pasajes o dos. El primero está en Juan capítulo 12, versículo 38. Sí, espero que me traigan pronto el móvil para poder pasar las 12, versículo 38. Estos son palabras de Juan. Dice, dejadme leer desde el 36b. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y el otro pasaje que quisiera leer... Muchas gracias. El otro pasaje que quisiera leer está en segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 13. Solo leeremos unos pocos versículos para ver el lugar, la influencia que tuvo Isaías en su tiempo y en el rey Ezequías. Segundo de Reyes 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. O sea, Tiglath-Pileser, Sargón han tomado el reino del norte. Lo han conquistado, se lo han llevado cautivos. Y ahora Senaquerib, sucesor de Sargón, fortalecido por la victoria que ha tenido, hace incursiones en Judá, conquista varias ciudades, y Ezequías, que es un rey que después de varios reyes impíos es una luz de esperanza para el pueblo de Israel, lo vemos que en vez de ser un rey fuerte, confiado y fortalecido en el Señor, es un rey que tristemente le flaquean las fuerzas. Y dice a Senaquerib, al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí. O sea, no vengas a invadirme. Le pide que por favor no le invada, y haré todo lo que me impongas, todo el tributo, todas las condiciones que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales de que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria.
y vemos que el rey de Asiria, lejos de contentarse con esta humillación de Ezequías, que despoja el templo de Dios para pagar a un rey pagano, el rey, Senaquerib de Asiria, le pide más y finalmente le amenazará y querrá invadir Judá. Hay comentaristas que dicen, y por lo que vemos en la Escritura, si Ezequías permaneció, clamó al Señor, y si al final el Señor hizo que Senaquerib y su ejército se fueran a su tierra y no invadieron Judá, fue por la intervención de Isaías. Un hombre escogido de Dios, un profeta singular. No podemos, no está bien que vayamos a la Escritura a hacer unos héroes más que otros. No debemos caer en el error de nuestro tiempo, y a lo mejor de otros también, de erigir a héroes principales. ¿Quién es el pastor que más Dios usa en este tiempo? ¿Quién es el gran predicador, el mejor predicador que hoy se puede escuchar? Esas son preguntas que los hombres hacemos, porque la palabra del Señor habla de cuerpo, y el Señor pone pastores y maestros en su iglesia, y cada uno, sea en la selva, en el desierto del Sáhara, en la India, en el Polo Norte o en cualquier otro lugar, el hombre que Dios tiene es aquel que debe comunicar y compartir el mensaje de Dios a su pueblo. Vamos a orar un momentito y vamos a continuar, y os voy a explicar por qué he escogido esos dos pasajes para hablar en esta noche del libro de Isaías y del autor de Isaías el profeta. Muy bien, Isaías significa el Señor salva. Es lo mismo que Josué o lo mismo que Oseas, con la diferencia que Isaías es diríamos una tercera persona singular del verbo él salva, pero es la misma raíz hebrea que presenta la salvación del Señor. Ese es el tema de Isaías. ¿Cuál era el tema de Amós? ¿Os acordáis? El tema de Amós, que predica en el norte de Israel, en el reino del norte, era: el castigo del Señor ha llegado y no se volverá atrás. El mensaje de Oseas que vimos después es el amor que Dios ha tenido a Israel y cómo Israel fue pertinaz en su pecado. Ahora bien, no tengo un puntero, pero tanto Amós como Oseas predicaron en el reino del norte. El reino del norte se caracterizó... me va a traer un puntero. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Amós y Oseas. Esto es un cuadro cronológico de los reyes y de los profetas. Entonces, aquí es cuando reina Saúl, David y Salomón, y el pueblo de Israel es solamente un reino, pero a partir de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se divide en dos. Entendemos que los profetas que nosotros conocemos son los profetas postreros, según los judíos. Para los judíos, los profetas anteriores o los primeros comienzan desde Abraham. Abraham es un profeta. Josué, el resto de libros históricos, incluiríamos personajes como Eliseo, como Elías, personajes que no han escrito libros, pero esos serían los profetas anteriores. Isaías ahora es parte de los profetas posteriores y nosotros los llamamos los profetas mayores, no porque son más importantes, sino porque sus escritos son más extensos. Entonces, el mensaje de los profetas es el anuncio
del castigo y la salvación de Dios antes de que suceda. Luego hubieron profetas que vivieron durante el castigo del Señor, durante la cautividad babilónica, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y hubieron profetas que vivieron con Israel en ese tiempo, como Daniel, como Ezequiel, y también habrán profetas que hablaron al pueblo de Israel después del retorno de Israel de la cautividad babilónica a su tierra, a la tierra prometida. Pero ahora estamos en el periodo antes de la cautividad, en este caso babilónica. Hemos visto, como hemos dicho, Amós y Oseas. En el año 721, 722 antes de Cristo, el reino de Asiria, el imperio de Asiria, finalmente ejecuta o cumple lo que el Señor había anunciado por sus profetas, y es que Dios iba a castigar a su pueblo. Y se los llevaron. Cautivaron, se habla de decenas de miles de israelitas, lo mejor, dicen las crónicas seculares, del pueblo de Dios al reino de Asiria. Y trajeron gentes de otras 5 naciones que finalmente producirían los samaritanos, que los samaritanos es una mezcla de las gentes paganas con los judíos que quedaron en el reino del norte, que realmente produjeron un sincretismo, una mezcla de paganismo y el culto verdadero del Antiguo Testamento. Finalmente los samaritanos hicieron su propio Pentateuco, adaptándolo a sus preferencias o, digamos, entre comillas, sus tradiciones. Pero hablamos de Isaías, más o menos 739 al 680. Isaías, como veis aquí, 721 es la cautividad de los asirios que se llevan el reino del norte. Isaías es testigo de ese evento. ¿Y cuál es el mensaje entonces de Isaías? La salvación de Dios. Y la salvación de Dios, ¿qué comprende, hermanos? Decidme, ¿qué comprende? Si decimos, tú le vas a hablar hoy día a tu vecino de enfrente que no es creyente acerca de la salvación de Dios, ¿de qué le hablas? Eso es, comienzas desde el pecado, desde su necesidad, su situación, del juicio de Dios por el pecado en Cristo, y luego que se arrepienta y crea en el Señor y cómo Dios le perdona y le promete una vida eterna. Pero esa es la salvación. Entonces, ese es el mensaje de Isaías. Capítulos del 1 al 35, lo que habla es la condenación o el juicio de Dios contra el pecado del pueblo de Dios, de Israel, y también las naciones vecinas. Capítulos 36 al 39 hay un interludio histórico donde Isaías expresa esos momentos con Ezequías. Evidentemente, Isaías fue un consejero del rey Ezequías. Fue como un profeta de la corte del rey Ezequías. Y tenemos ese intervalo histórico. Y luego desde el capítulo 40 hasta el 66, lo que tenemos es una visión, una perspectiva de Isaías hacia el futuro, la restauración de Dios. Esa es la salvación del Señor. Bueno, como podéis imaginar, es muy difícil, madre mía, ya son 1:30, es muy difícil dar una presentación de un profeta tan extenso. Pero lo que me gustaría ver es, primero, el mensaje de Isaías, su relevancia y algunos trazos de quién era.
¿Y por qué he leído esos dos pasajes? Uno en Juan y otro en Segundo de Reyes. Primero, es el libro más prolífico del Antiguo Testamento, el más grande, pero no es grande porque quiso rellenar mucho, ¿no? Es como cuando un estudiante a veces no sabe muy bien una pregunta y se enrolla para ver si con tanto rollo puede acumular los puntos que pueda, y dices, no. Yo por eso, se ríen por allá. Por eso siempre pido a mis estudiantes en los exámenes, dame puntos, ideas claras y diferentes, no nos enrollemos. Pues Isaías no simplemente se enrolla, sino que abarca referencias desde la creación hasta la destrucción del mundo y hasta los nuevos cielos y nueva tierra. Prácticamente todas las naciones conocidas vinieron bajo su mensaje. Fijaros qué hombre de Dios que fue esa boca de Dios para hablar a todas las naciones vecinas. Por eso nos habla de la visión universal de la palabra. La palabra de Dios no es una opción del mundo occidental. La palabra de Dios no es solamente Dios de los hebreos o Dios de los cristianos, y los que no son cristianos que escojan. Dios ya... No, porque debajo del cielo solo hay un nombre por el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo. Bien, un libro singular por su amplitud, pero con un contenido rico. Trata profecías sobre Israel, Judá, sobre el nacimiento de Cristo, su muerte, la deidad de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, el reino futuro de Cristo. Igualmente, a nivel teológico, nos habla del pecado, de sus características, de sus facetas, de la inutilidad de unas obras ritualísticas que pretendan comprar la salvación. Y por otra parte nos da esas imágenes tan preciosas de el siervo de Jehová que se cumplen en el Señor Jesucristo y que también se cumplen en alguna manera en el pueblo de Dios. Tenemos capítulos tan preciosos como Isaías 53. Tenemos capítulos tan tremendos como Isaías 14, que habla del rey de Babilonia, pero más allá del rey de Babilonia nos habla del mismo Satanás y del corazón de Satanás, sus 5 intenciones de ser semejante a Dios. Nos habla del pecado, de la apostasía de Israel, por ejemplo, capítulo 5, cuando dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. O sea, Isaías, de verdad, prepararos, hermanos, para, si tomamos un capítulo cada viernes, tardamos más de un año, porque son 52 semanas al año. O sea, que es posible que, si no lo sé cuáles son los planes del liderazgo de la Iglesia, pero prepararos para un caminar con Isaías, pero para disfrutar cada frase. Isaías, como hemos dicho, significa el Señor salva. Es un personaje importante, de familia importante. Se puede inferir eso por su accesibilidad al rey. Podríamos verlo capítulo 7, versículo 3. Su cercanía al sacerdote Urías. Escribe desde Jerusalén y, como hemos dicho, Ezequías mismo le llama para pedir consejo, capítulo 37 de Isaías. Se entiende que incluso Isaías escribió la historia sobre el rey de Uzías, como dice segundo de Crónicas 26, 22. Entonces, en primer lugar, ¿por qué he mencionado el libro de Juan? La cita que Juan hace de Isaías. Porque Juan entiende que tanto el capítulo 6 como el capítulo 53 como la visión de Isaías es el mismo personaje. En el siglo XVIII,
por el racionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Por entender que la Escritura no puede profetizar. Entonces, si Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, significa que esos pasajes de Mateo, de Marcos y Lucas fueron escritos posteriormente a la destrucción de Jerusalén. Eso no es cierto. De la misma manera, se habla de Deutero-Isaías, a partir del capítulo 40 de Isaías hasta el 66, o se habla incluso del Trito Isaías, porque se piensa que del capítulo 1 al 39 lo escribió quizás Isaías, pero luego del capítulo 40 al 55 lo escribiría un segundo Isaías, y luego desde el 56 hasta el 66 otro tercer Isaías. Ahora, en realidad eso no es necesario, es ganas de socavar la confianza de la Escritura. Es cierto que la Escritura a veces presenta dificultades. Es un libro escrito por hombres. No se sentó Isaías y Dios le iba dictando, sino que la palabra de Dios es una obra 100% escrita por hombres y 100% supervisada, gobernada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sí que habrán dificultades, pero no tenemos por qué dudar de la autoría de Isaías en este libro. Un fuerte argumento para la unidad de Isaías es que Isaías, ¿qué visión le caracteriza? Estando en el templo, en adoración a Dios, vio una visión de Dios y vio al Dios 3 veces santo. Pues es particular de Isaías el título El Santo de Israel. Fijaos, ocurre 12 veces entre los capítulos 1 al 39. Ocurre 14 veces en los capítulos 40 al 66. Y fuera del libro de Isaías, en todo el Nuevo Testamento, solamente aparece 6 veces en ese contexto. ¿Qué vemos? Que el Santo de Israel es un título favorito de Isaías, comprensible perfectamente por su visión y que se ve a lo largo de todo el libro. Hay varios pasajes, tengo unas notas que pensaba dejarlas luego a Marcelo y para que Marcelo pudiera pasarlas, especialmente aquellos que van a compartir, porque hay una cronología que os puede ayudar. Pero si lo queréis, son unas pequeñas notas, no son gran cosa. Pero tenemos 9 versículos, 9 paralelos de digamos lo que se dice la primera parte con la segunda parte, que expresan una misma forma de expresarse, unos paralelos de versículos que hablan de la unidad de la autoría de Isaías. En Isaías, en ambas partes, hay 25 palabras que no ocurren en ningún otro libro profético. ¿Qué quiere decir? Que son expresiones propias de Isaías, que las vemos en el capítulo del 1 al 40 y que las vemos del capítulo 40 al 66. Hay otras características típicas de Isaías. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de Juan. ¿Dónde dice la Escritura que Jesús es la verdad? En el Evangelio de Juan, en las epístolas de Juan. ¿Dónde dice que la vida eterna es conocer a Dios? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese término de la vida, de la verdad, del gozo, todo eso son temas peculiares de Juan que no encontramos en otros lugares. De la misma manera, el libro de Isaías habla del castigo de Dios como fuego, tanto en todas las partes. Habla de Jerusalén, del Monte Santo, el lugar de Sión, y se ve a lo largo de todo el libro del profeta, el camino alto a Jerusalén. Habla de la referencia a un remanente, o la expresión dolores de parto. Además de eso, hay un argumento importante. Fijaos que si algo los israelitas aprendieron en el castigo del Señor a través de la cautividad, ¿alguien me puede sugerir qué fue?
¿qué aprendieron los judíos que no repitieron después de volver de la cautividad? ¿Alguien se atreve? La idolatría. Es curioso que aunque el pueblo de Israel estuvo en tierra pagana, en Babilonia, pero cuando Israel vuelve de la tierra, no encontrarás ni en Ageo, ni en Zacarías, ni en estos profetas después del exilio, no encontrarás referencias a la idolatría. El pueblo de Israel, eso tomó nota, otras cosas no, pero eso sí. Entonces, si Isaías 40 al 66 fuera de un tiempo posterior a la cautividad, no encontraríamos referencias a idolatría, ¿no es verdad? Pero lo que encontramos es que la idolatría aparece en los primeros capítulos de Isaías, pero también aparece en los capítulos posteriores. Por ejemplo, capítulo 42, versículo 8, 17, capítulo 44, versículo 9 o capítulo 57, versículo 13. O sea que entendemos que pecados característicos de antes de la cautividad aparecen a lo largo de todo el libro de Isaías. El Nuevo Testamento refiere a Isaías como autor. Por eso, hermanos, yo os aconsejo a que nadie se ponga a especular sobre un deutero Isaías, un segundo Isaías que no sabemos de dónde fue, y mucho menos un trito Isaías que tal y que cual. Yo aconsejo a que confiemos en la palabra del Señor. Por eso he leído el pasaje de Juan. Y luego, ¿por qué he leído el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 13? Porque nos presentan el entorno histórico del profeta Isaías. El profeta Isaías va desde el rey Uzías, que según la palabra del Señor, probablemente Isaías escribió su historia, pero después leemos de Jotam, de Acaz, de Ezequías y finalmente, Oseas, y hablaríamos de Manasés, que probablemente entendemos que es muy posible que muriera aserrado cuando Manasés era rey y en su tiempo de rebeldía de Manasés. Entonces, lo que encontramos es un profeta con una perspectiva profunda, conocedora de su entorno, de la palabra de Dios a cada uno de los reinos alrededor de Israel, con una palabra adecuada a los diferentes reyes que hubo en Israel y aún con un consejo sabio que previene al pueblo de Dios de rendirse, de claudicar ante la opresión. Entonces tenemos a Isaías como una persona sabia. Por eso es importante, como eso será uno de los consejos que daré para estudiar Isaías. Varios temas, esto solo lo voy a leer, varios temas que vemos en Isaías. Por ejemplo, cómo la visión de Dios, tanto en su juicio como en la salvación. Dios es el Santo de Israel que castiga, pero Dios también es el que lo redime, que lo restaura, que lo llama. El Señor como Dios soberano por encima de naciones y gobernantes. Dios como compasivo sobre su pueblo. La restauración del pueblo de Dios que tendrá lugar a semejanza del Éxodo que sucedió en el libro de Éxodo, claro. Un periodo mesiánico caracterizado por paz y seguridad. Bien,
no puedo pararme más ahí. Me gustaría resaltar esto, el estilo de Isaías. No solamente fue una persona conocedora de Dios, sino quizás por el rango de su familia, por su educación, por vivir en Jerusalén. Isaías es una persona brillante. De verdad, me encanta. Me encanta porque eso me estimula a la excelencia en el servicio del Señor. Hemos de procurar lo mejor que podamos hacer por Él. Sabemos que nuestro servicio al Señor, después de todo, tendrá carencias, porque somos humanos, lo siento. Yo os fallaré, estoy seguro, porque soy humano. Pero aunque seamos humanos, podemos esforzarnos por la excelencia que podamos con la ayuda del Señor. Isaías es versátil en su expresión, es brillante en sus imágenes. La belleza y la fuerza son características de ese libro. Podríamos acordarnos del pasaje: venid, comprad sin dinero vino y leche, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¡Qué imágenes! ¡Qué imágenes! Isaías 53, Él molido fue por nuestros pecados, por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¡Qué imágenes! Él utiliza la interrogación, el diálogo, la antítesis, la hipérbole, parábolas, cantos, paranomasia o juegos de palabras para escribir. Isaías es notorio por la riqueza de su vocabulario. Fijaos, comparándolo con otros libros extensos del Antiguo Testamento. Ezequiel, por ejemplo, utiliza 1535 palabras. Jeremías, 1653 diferentes palabras. ¿Sabéis cuántas usa Isaías? 2186 palabras. Es mucho más versátil. Sus sinónimos son ricos, gráficos. Por eso será importante concentrarse en cada capítulo, estudiar cada frase. Aquellos que vais a, lo siento, igual pongo mucha presión sobre los que van a tomar este capítulo, pero os animo, o sea, este libro, que vayan a compartirlo, pero os animo a que busquéis el mejor comentario que podáis tener y os fijéis en las palabras, en las expresiones de cada capítulo, porque son muy ricas. Isaías es un orador también. En Isaías, por ejemplo, 37, del 22 al 29, hay un poema sobre Senaquerib. Fíjate, mientras Ezequías le temblaban las piernas por este rey asirio, Isaías escribe un poema sobre él. ¡Tremendo! Me parece excelente que su confianza en el Señor, su discernimiento le lleva a escribir un poema acerca de este rey. O, por ejemplo, Isaías 14, del 4 al 23, otro poema sobre el rey de Babilonia. Bueno, quiero solamente terminar con 3 consideraciones. Primero, las características de este libro, tanto de estilo como periodo histórico amplio de 4 reyes, pide que cada uno de sus pasajes o capítulos, o más de un capítulo, nos centremos en el contenido de ese capítulo, que no tendamos a hacer estudios de referencia, de concordancias, de buscar otros pasajes que ilustren. No, hay tanta riqueza en la forma de cómo habla cada capítulo, cada pasaje, cada trasfondo diferente de cada rey de Judá, que merece la pena estudiar ese capítulo en particular. Segundo, es importante ver la diferencia entre el pecado y la restauración de el pueblo y los individuos. Pregunta: ¿existe para el pueblo de Dios siempre una misericordia y una restauración? ¿Sí o no?
¿Sí? Los que no quisieron entrar, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero hay una diferencia entre el pueblo y el individuo. ¿Tuvo Dios misericordia con el pueblo de Israel cuando fue por el desierto y no quiso entrar en la tierra prometida? Y Dios lo castigó 40 años por el desierto. Dios tuvo misericordia permitiéndole que luego pudiera entrar. Os pregunto, los individuos que no confiaron en el Señor y no quisieron entrar en la tierra, ¿entraron luego? No. Os la pregunta otra vez. Cuando el Señor se lleva a los cautivos a Babilonia, ¿los que vuelven son los mismos? No. La generación que se rebeló al Señor murió en el exilio. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios tiene misericordia, pero Dios es justo. Dios es justo y castiga a su pueblo. No podemos hablar de la misericordia de Dios como que no pasa nada porque peques, porque al final Dios tiene misericordia. Perdona, eso no es así. Es verdad que Dios con el pueblo de Dios en general de Israel tuvo misericordia después, pero hubo personas que Dios castigó y Dios las castigó. Incluso Moisés no dejó entrar en la tierra prometida porque el Señor le castigó. Entonces el castigo del Señor es tan real como la misericordia de Dios. Y por último, es importante, como hemos dicho desde un principio, la salvación de Dios comienza, la exposición y el mensaje de la salvación de Dios comienza con el tratamiento del pecado y luego con el juicio de Dios y luego la liberación. En nuestro caso no hemos sufrido el juicio. ¿Por qué? Porque lo ha sufrido Cristo. Pero nuestra salvación es un fruto muy preciado, muy precioso. Y así es el mensaje de Isaías también. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias.